Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Romina Garrido, soy abogada, me he especializado en protección de datos personales y hoy vamos a hablar de protección de datos, conceptos básicos para su implementación. Yo soy la subdirectora del GovLab, que es el Laboratorio de Innovación Pública de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, y nosotros tenemos una línea muy importante de trabajo que es la ética de los datos, para mediante la cual nosotros promovemos que los proyectos de ciencia de datos, los proyectos de uso de datos implementen requisitos éticos normativos superiores a los que nuestra legislación en Chile nos exige, más allá de la protección de datos mismos, que es algo que hoy en día está un poquito más masificado. Hoy vamos a hablar de protección de datos personales y de algunos conceptos básicos para su implementación. Em, y vamos a partir, como siempre, haciendo este símil entre protección de datos y privacidad. Siempre se habla como si fueran conceptos sinónimos, ¿verdad? Que protección de datos como sinónimo de la privacidad o como conceptos más bien muy relacionados, pero la privacidad es algo un poquito más amplio. De hecho, hay muchísimos conceptos sobre qué es la privacidad, en qué consiste, cuál es su contenido, qué es lo que se protege cuando pensamos en lo que es privado para nosotros, para las personas. La privacidad es un concepto, por cierto, mucho más amplio que el de la protección de los datos personales. em, y se relaciona con diversos aspectos de la vida de las personas, tanto en el espacio interno nuestro, cuando decimos nuestros pensamientos y aquello que nosotros comunicamos dentro de nuestro entorno más íntimo, y a veces se ocupa incluso privacidad como sinónimo de la intimidad, nuestros pensamientos, nuestras ideas, aquello que compartimos con nuestro núcleo más cercano. También son privados algunos de nuestros comportamientos externos, aunque los tengamos en un entorno social. Pensemos si estamos en un lugar, en una cafetería, con un amigo, con una amiga, tomando un café, también ese es un momento privado finalmente, aunque esté en un contexto social externo y visible para las personas. La privacidad del territorio, de nuestra casa, muchas veces de las reuniones que podemos tener en nuestro trabajo, la privacidad en cuanto al tiempo también. Muchas veces nuestras acciones pasadas, hoy en día, sobre todo con el uso de Internet, estamos pensando en ámbitos de privacidad para aquello sobre lo que pudimos haber cambiado de opinión, inclusive de ser personas nuevas y distintas cuando pasa el tiempo. Todos tenemos también ese derecho a reinventarnos cuando vamos madurando y creciendo. Y la privacidad de la información relacionada con ese aspecto de las personas relacionados con su información, con sus datos y con las comunicaciones. Y también, por cierto, un ámbito muy importante de la privacidad es la privacidad del cuerpo, el acceso que yo puedo dar a los demás a aspectos íntimos, privados, relacionados con mi propio ser. Entonces vemos que la privacidad entonces es un concepto más bien amplio, y que nosotros cuando hablamos de protección de datos hablamos de un aspecto de la privacidad relacionado con la información, con los datos, con nuestras comunicaciones, con nuestra información personal. Sigamos, entonces la protección de los datos busca equilibrar finalmente en la forma en que los datos o la información de las personas puede ser utilizado por otra persona, para garantizar que los datos, que nuestra información se ocupe para la finalidad o para el objetivo para el cual yo eh, he sido informado sobre qué se va a hacer con esa información, o bien es lo que yo considero más o menos razonable, que es lo que esa otra entidad, una persona, un servicio público, una fundación, podría hacer con esa información. Esto respecto de mis datos y respecto de lo que pueda hacer otro con mis datos no es tan libre hoy en día. Y existen normativas que van también moldeando, regulando lo que se puede o no se puede hacer con los datos. ¿Y por qué diríamos? Yo podría ser libre, por ejemplo, de disponer que toda mi información sea pública y que cualquiera pueda usarla. Nos damos cuenta que existen muchos desequilibrios muchas veces entre las personas que somos titulares de esa información y aquellos que van a utilizar esa información. Muchas veces nosotros no podemos negociar o acordar el uso que se le va a dar a nuestros datos.
sin ir más lejos, cuando nosotros usamos redes sociales, por ejemplo, no podemos negociar con las aplicaciones, con Instagram, con Google, lo que Google va a hacer con esos datos. Entonces, dado que es una relación que ya nace desequilibrada, las leyes buscan generar estos equilibrios, establecer condiciones que las propias personas no vamos a ser capaces de establecer con esos terceros que van a utilizar mis datos y que me van a dar algo que yo también necesito, que yo también requiero: información, conectarme con mis amigos, compartir contenido, poder generar negocios, etcétera. Entonces, esta desigualdad que existe entre las partes viene a ser solucionada por las leyes diciendo, bueno, las entidades que quieren usar datos tienen que someterse a estas reglas, aunque las personas no las exijan directamente. Y la limitación del contenido también, porque muchas veces yo voy a entregar información muy consciente, con el consentimiento para cierto contexto, y espero que la información se mantenga en ese contexto y que no se traspase para ser utilizada en un contexto diferente. Porque una información que es descontextualizada finalmente puede producir situaciones graves de discriminación para las personas. Entonces, la protección de datos busca garantizar que se limite ese contexto. Si yo me atiendo en una clínica y entrego mi información de salud, espero que esa clínica sea la única, o ese hospital sea el único que acceda a esa información de salud, y que se utilice esa información para brindarme la atención de salud que yo estoy requiriendo, y no para otra cosa. Ese es limitar el contexto, por mucho que esos datos puedan ser interesantes para esa misma entidad, para utilizarlos en otra cosa. Entonces, la protección de datos busca más o menos equilibrar estas igualdades y limitar los contextos. Y pese a que hoy en día nos han convencido un poco de que la privacidad es cada vez lo menos común, de que no tenemos nada que ocultar, de que ya todo el mundo tiene nuestros datos, entonces ¿para qué yo voy a tener que preocuparme de la privacidad? La privacidad, la protección de los datos hoy en día, la privacidad dentro del ámbito de la información, y como hoy en día eh, las empresas particularmente utilizan los datos, es el principal activo de información, y es el modelo, y es la forma en que hoy en día se están construyendo la mayoría o muy importantes modelos de negocios. Y la privacidad finalmente, o la protección de nuestros datos, nos garantiza la autonomía, nos garantiza poder decidir qué es lo que queremos ver, con quién queremos relacionarnos, qué es lo que queremos hacer. eh, em, Qué es lo que queremos pensar, qué es lo que queremos decir, y pensar en que la privacidad, que la privacidad dentro del ámbito de la información no es importante, es un grave error, porque lo que hacemos ahí es finalmente abrir la puerta a que otros puedan entrometerse en esas decisiones que son propias de nuestra vida. Entonces, la protección de los datos eh, es un derecho hoy en día que está reconocido en diversas legislaciones, en diversas constituciones políticas, que son la norma más importante que puede tener un país. Y sin ir más lejos, yo les quiero mostrar este mapa actualizado el 2023, que muestra, bueno, cómo se han ido desarrollando las normativas de privacidad en el mundo. Casi en América Latina, casi todos los países tienen alguna ley de protección de datos. Vemos acá dos países que tienen todavía contextos limitados, pero alguna regulación hay. En Europa, Estados Unidos, en Canadá, como vemos acá, Australia, que aparecen países con color rojo, las protecciones son más robustas. Y esto significa que las leyes son más estrictas para tratar datos, que hay autoridades que están supervigilando esto y que multan cuando las entidades, las organizaciones no cumplen las leyes de protección de datos. Nosotros en Chile estamos en un nivel moderado y esperamos que esto pueda cambiar durante este año con la actualización de la ley de protección de datos personales. También es importante mencionar dentro de este mapa mundial que el 2018 se publicó en Europa la Ley General de Protección de Datos, o el más conocido como el GDPR. Probablemente, si ustedes son usuarios de Internet, me imagino, durante esa época recibimos toneladas de correos electrónicos actualizando las políticas de privacidad en base a esta nueva regulación. ¿Por qué es importante mencionar el GDPR? Porque las legislaciones, particularmente legislaciones latinoamericanas, miran esta normativa mucho más estricta como un modelo a seguir de las leyes. Y la forma en que los datos están siendo tratados
Hoy en día, en la mayoría de las organizaciones más grandes y, las mejores prácticas que uno puede implementar en cualquier organización vienen inspiradas en el Reglamento General de Protección de Datos, porque los europeos consideran, primero, la protección de datos como un derecho fundamental, como datos como activos que no son negociables, son de las personas, y en base a eso establecen fuertes medidas de protección que también van decantando en las legislaciones latinoamericanas y particularmente la legislación chilena, que está también inspirada la actualización en esta Ley General de Protección de Datos Personales. Nosotros esperamos que esta legislación pueda entrar en vigor en los próximos años y ser despachada del Congreso este año. En Latinoamérica también tenemos leyes de protección de datos en la mayoría de los países. En Chile nosotros fuimos el primer país en Latinoamérica en tener una ley, pero que se quedó rápidamente desactualizada. Es una ley que no nos sirve mucho para implementar un buen programa de protección de datos, pero sí podemos ir mirando algunos estándares que se han ido desarrollando en el entorno latinoamericano. No siempre, y que por cierto también miran el Reglamento Europeo de Protección de Datos, pero esto está más adecuado hacia nuestra realidad local. Los estándares iberoamericanos de protección de datos del 2017, que fueron formulados por la Red Iberoamericana de Protección de Datos, de que forman parte las autoridades regulatorias de protección de datos, los países que tienen autoridades de regulación. Chile no tiene una autoridad supervisora, alguien que verifique que las organizaciones traten bien los datos y que pueda multar, por ejemplo, en el caso que esto no suceda, pero muchos países latinoamericanos sí tienen, y los principios actualizados sobre privacidad del año ya antepasado, del 2021, de la Organización de Estados Americanos. Y acá también aparecen guías, buenas prácticas, los principios, las reglas del tratamiento, que va a ser lo que vamos a conversar esta tarde. En Chile, ¿qué es lo que tenemos? Si bien no tenemos una autoridad de supervisión, la protección de datos fue reconocida como una garantía en la Constitución Política del año 2018. Después de varios años de discusión parlamentaria, se incorporó la garantía de protección de datos dentro del reconocimiento del derecho a la protección de la vida privada. Entonces, además de nosotros tener el derecho a la privacidad en el 19 número 4 de nuestra Constitución Política, también tenemos el derecho a la protección de los datos personales al mismo nivel que una garantía fundamental. Lo que dice esta reforma constitucional del año 2018, que este derecho a la protección de datos personales, garantía fundamental, entonces, un derecho humano básico, es que el tratamiento y la protección de esos datos se va a realizar en la forma y condiciones que determine la ley. Y esa ley es la ley 19.628, que nosotros tenemos vigente desde el año 1999, que algunas reglas contiene, pero que seguro podemos ir perfeccionando con mejores prácticas como las que vamos a conversar ahora. Entonces, nuestro panorama actual en un mundo donde los datos son el recurso más valioso que tienen las empresas, las organizaciones con y sin fines de lucro, las personas que hacen negocio, las universidades, las entidades públicas, privadas, es que tenemos una ley del año 1999 que algunas reglas y principios tiene, que por cierto, si nosotros queremos dar un tratamiento más éticos, más responsables, debemos también mirar otros principios que ya han sido incorporados en las más modernas legislaciones de datos personales. La ley ha tenido varias modificaciones, pero todas relacionadas con los datos financieros. De hecho, es probable que ustedes hayan escuchado hablar de esta ley que se conoce más coloquialmente como la ley DICOM. ¿Por qué? Porque tiene un capítulo que regula el tratamiento de los datos de las morosidades y lo que estas empresas de distribución de información financiera, la más conocida, por cierto, DICOM, pueden hacer, qué pueden hacer y qué no pueden hacer con esos datos. Entonces tenemos 5 modificaciones relacionadas con ese tema, con respecto a la finalidad, respecto a ciertas deudas que se pueden comunicar o no, etcétera. Tenemos una consagración constitucional sin una ley adecuada de ejecución, una ley que hoy en día está siendo modificada en el Congreso, y por eso es muy importante que las organizaciones empiecen a adecuarse desde ya.
tenemos bastante dispersión regulatoria porque el tema de los datos hoy en día es fundamental en muchísimos sectores de la economía y de nuestra vida social. Entonces, muchas veces legislaciones que van regulando ciertos temas, como por ejemplo temas del consumo, se dan cuenta que nuestra ley no es suficiente y empiezan a regular temas de protección de datos en estas leyes especiales. Y nos ha pasado en temas de salud, en temas de finanzas abiertas o las nuevas empresas fintech, en temas de relaciones del consumo, entonces que empiezan en relaciones laborales, donde empiezan a surgir normas de protección de datos en otros cuerpos legales, generando dispersión, porque nuestra ley ha costado que se actualice. Y tenemos un proyecto de ley que ya está en su segunda etapa de trámite legislativo en el Congreso, que ya debería quedarle una etapa más, un poco más corta, y que es un proyecto de ley de sustancial mejora, sobre todo de cara a los derechos de las personas relacionados con sus datos personales. A pesar de que nuestro estándar en Chile no es muy alto, sí podemos hacer muchas cosas como organización para irnos adecuando a un estándar superior, a un estándar respetuoso y responsable de los derechos de las personas. ¿Y qué es finalmente la protección de datos? Vimos el para qué y ahora vamos a ver, vimos el para qué, el dónde estamos, porque esto es importante, y qué es ahora la protección de datos. La protección de datos es el derecho a controlar la información de las personas, la información propia, cuando es tratada por un tercero. Y este control se traduce básicamente en tres cosas. Se traduce en herramientas de protección internas, es decir, yo, organización responsable de esos datos, tengo que generar procesos, protocolos y saber quiénes son las personas responsables. También externas, la sociedad en sí el Estado tiene que ofrecernos mecanismos reales de protección a través de, por ejemplo, la creación de autoridades supervisoras, y las personas también debemos tener la posibilidad de ejercer los derechos vinculados a los datos personales. Entonces, herramientas de protección que son reglas que tienen que implementar las organizaciones, un control también externo, la supervisión que tiene que haber por parte del Estado respecto de aquellos que van a utilizar datos personales, y también de proteger a las personas respecto del uso de sus datos personales, y los derechos de las personas relacionados con sus datos. Todo esto finalmente se traduce en textos normativos, en una ley que tiene que ser capaz de garantizar estas tres cosas, estas diversas facetas del control, y además permitir la utilización de datos personales, porque utilizar datos es muy importante para que las organizaciones puedan cumplir sus labores, entregar servicios, muchas veces servicios que son fundamentales para las personas. Entonces, la libre circulación de la información también es un principio que debe ser garantizado por las leyes de protección de datos, porque muchas veces confundimos la protección de datos con reglas que me van a impedir utilizar los datos. No, la protección de datos no es que los datos no se utilicen, es que los datos tienen que utilizarse bajo ciertas condiciones, bajo ciertos contextos, y manejarse de manera responsable y con medidas de protección. Y así yo voy a poder utilizarlos para cumplir las finalidades que he señalado a los titulares de datos, a mis finalidades como organización, como entidad que necesita cumplir una finalidad y necesita utilizar esos datos personales. ¿Y qué son los datos personales? Los datos personales es toda información relativa a una persona viva, identificada o identificable. Una persona natural. Los datos personales no son los datos de las organizaciones empresariales, públicas o privadas. Son los datos de las personas de carne y hueso. Estos datos pueden permitir identificar a una persona o hacerla identificable. A veces el dato no me permite llegar a saber quién es la persona a la cual se refiere esa información, pero muchas veces esa pieza de información, si se une a otras características o se vincula a otra información, yo puedo llegar a determinar la identidad de esa persona. Entonces, la identificabilidad es un atributo del dato personal que muchas veces cuesta de poder determinar que estoy tratando datos personales.
Y el hecho de definir que estoy tratando datos personales, la importancia que tiene es que me hace aplicable finalmente la regulación de protección de datos. Entonces, si yo defino que, las piezas de información que tengo son datos personales, entonces se me aplica el marco regulatorio de datos personales como tal. Datos identificables, que mira, puede ser como el concepto más confuso muchas veces, pueden ser datos pseudo anonimizados, datos a los cuales yo sustituyo una pieza de información que es fundamental para identificar a alguien por un número aleatorio, pero que esa reversibilidad es fácil de poder volver a identificar a esa persona. Datos de localización, datos de georreferenciación, nuestros metadatos, datos de navegación en Internet, la información biométrica, muestras biológicas y ciertos números. Los números en general no me sirven para identificar directamente a alguien, pero yo puedo llegar a determinar la identidad de alguien a través de esos números, que pueden ser desde mi carnet, desde el número de mi documento de identidad, de mi pasaporte, la patente de mi auto, o los números hoy en día asociados a los dispositivos en los cuales estamos permanentemente conectados. Esa información es información identificable y lo que significa finalmente es que la información, cuando va a ser tratada, queda sometida a la regulación de protección de datos. Datos sensibles es una categoría especial dentro de los datos personales. Los datos sensibles también son datos personales, tienen este apellido de datos personales sensibles y son ciertos datos que se refieren a características que son mucho más relevantes dentro de la vida de las personas, como sus hábitos privados, como el origen racial, las ideologías, la opinión política, nuestras convicciones religiosas, los estados de salud, y la ley dice la vida sexual, pero se refiere hoy en día, como tenemos una ley de hace más de 20 años atrás, a la orientación sexual. Entonces, cualquier tratamiento de estos datos es un tratamiento que debemos reforzar mucho más, y porque si cae esta información en manos equivocadas, puede dar origen a una situación grave de discriminación. También la futura ley de protección de datos que se está discutiendo en el Congreso trata otro tipo de datos como datos sensibles o especialmente protegidos. Se refiere especialmente a los datos de salud, a los datos biométricos, a los datos de niños, niñas y adolescentes, a los datos que se tratan para fines históricos, estadísticos, de investigación, el dato de geolocalización o los datos relacionados con las infracciones y sanciones. El dato sensible no significa tampoco que yo no pueda tratar estos datos, sino que yo tengo que ser mucho más específico, reforzar mucho más mis medidas de protección, y sobre todo son datos que yo tengo que tratar con el consentimiento explícito de las personas que son titulares de esos datos. Hay datos personales de identificación que yo puedo tratar sin necesidad muchas veces de pedir el consentimiento, pero los datos sensibles son datos que requieren una mayor protección, y el consentimiento, la información respecto del tratamiento, es, por cierto, una medida de protección. ¿Y qué es tratar datos finalmente? Que también es un concepto que muchas veces no se entiende tan claramente. Tratar datos es cualquier operación que yo realizo sobre los datos o con los datos, desde que recopilo el dato, desde que lo capturo, ya sea, o desde que me lo transfieren, porque la recopilación puede ser directamente desde mi organización o porque me lo transfiere otra con la cual yo estoy trabajando, desde luego su almacenamiento, su transferencia, su destrucción, y en general cualquier forma en la cual yo voy a utilizar esos datos personales. Tratamiento de datos es un concepto amplio y debe ser así porque busca dar protección a las personas de lo que se hace con sus datos personales. Publicar un dato, utilizar un dato de cualquier forma es tratamiento de datos. Las bases de licitud es lo que me habilita a mí a tratar los datos,
a usarlos para las finalidades para las cuales yo me he comprometido con las personas. Y esas bases de licitud pueden estar en diferentes partes. Si yo soy una organización pública, esa base de licitud o esa autorización está en la ley, porque la ley me mandata hacer algo. Piensen ustedes en el registro civil, por ejemplo, que tiene montones de datos. El registro civil tiene que tener esos datos. El CERVEL, organizaciones como aquellas que generan estadística, el Ministerio de Salud, muchas organizaciones públicas manejan cantidades muy grandes de datos sin el consentimiento de las personas porque están autorizadas por ley. Entonces, la ley es una fuente de licitud. También cuando los datos son públicos, hoy en día en Chile eso es una fuente de licitud. Si estos datos están públicamente disponibles para que yo los pueda usar, los puedo utilizar y eso es lo que me habilita el consentimiento, es decir, la autorización que la persona me da derechamente para que yo pueda utilizar datos, el interés legítimo, el interés vital y el contrato, que son nuevas bases de licitud que vamos a ir conociendo en la medida que se actualice nuestra ley de datos personales. Hoy en día en Chile, las principales bases de licitud son la ley, los datos cuando están en una fuente pública y el consentimiento del titular. El consentimiento es la manifestación de voluntad de una persona que dice, ok, autorizo que usted utilice mis datos mediante una acción afirmativa. En general, el consentimiento se recoge a través de un formulario y a través de cliquear una casilla donde uno dice que leyó la política de privacidad, que leyó los términos y condiciones. Y en general, lo que sabemos es que muchas veces las personas no leen lo que están aceptando. Y vamos a ver que el reconocer esa realidad ha significado también un cambio para la protección de datos personales, porque el consentimiento muchas veces no es algo real, porque las personas lo que quieren, lo que necesitan es acceder a servicios. Entonces hemos tenido un cambio de paradigma, de pasar de que el consentimiento es la piedra angular de la protección de datos, lo más importante que yo tengo que tener, a sistemas basados en responsabilidad. ¿Por qué? Porque casi ninguno de nosotros lee lo que autoriza cuando autoriza un tratamiento de datos, cuando baja una aplicación, cuando accede a un servicio, cuando se mete a una página, cuando llena un formulario. Muy pocas personas leen adecuadamente los términos y condiciones y entienden finalmente lo que están firmando. Entonces, la carga del consentimiento cae en la persona que consiente y que dice, ok, acepto este tratamiento de datos. Hoy en día este paradigma del consentimiento ha mutado a la responsabilidad. ¿Por qué? Porque los consentimientos a veces pueden ser un poco extensos, bastante largos, complejos de poder entender para las personas, algunas veces abusivos, donde los datos se utilizan para finalidades que no son las adecuadas o no son pertinentes para el servicio al cual yo estoy optando. Entonces, la responsabilidad implica que está en aquel que quiere utilizar los datos, la responsabilidad de demostrar que el dato que ha solicitado es el adecuado para el cumplimiento de la finalidad, es el necesario para ello y que está implementando las medidas de protección. Entonces las personas pueden consentir, pero si el tratamiento no es responsable, el tratamiento no va a ser válido. Y ese es un cambio que también viene hoy en día en las leyes de protección de datos inspirados en el reglamento de protección de datos personales. Entonces, ¿esto significa que no tengo que pedir el consentimiento? No, no significa eso. Significa que cuando no sea que el consentimiento ya no es la principal medida de protección, sino que es la forma en que los datos son tratados efectivamente por las organizaciones. Con o sin el consentimiento tienen que cumplirse las reglas del tratamiento de datos e informarse los términos del tratamiento. Vamos a encontrar hoy en día en las leyes de protección de datos mucha más flexibilidad para utilizar datos, pero eso no significa, el consentimiento como la puerta de entrada para poder tratar datos no implica que no tengamos que aplicar todas las demás reglas del tratamiento de datos personales. Para el caso de los datos sensibles, el consentimiento tiene que pedirse siempre. Roles en el tratamiento. ¿Qué personas tenemos que identificar luego que ya hemos hablado de qué son los datos personales, qué es el tratamiento y por qué yo puedo tratar datos personales? ¿Qué me habilita para hacerlo? Roles en el tratamiento, el titular del dato, que es la persona que es
es el titular del dato a quien se refieren los datos de carácter personal. Los datos son de su titularidad, los datos son de las personas, no de las organizaciones que los mantienen. Las organizaciones que tienen los datos son responsables de esos datos y custodios de algo que es de otro, que es de un titular. Esas organizaciones que tienen los datos que han recopilado de las personas son responsables del tratamiento. Pueden ser empresas o pueden ser personas naturales que por sí o en conjunto con otros determinan los fines y medios del tratamiento de datos personales. Los fines es para qué se utilizarán los datos y los medios cómo se van a procesar. ¿Quién los va a procesar? ¿Los voy a procesar yo mismo o voy a contratar a alguna empresa que me va a ayudar y que va a realizar ciertas operaciones del tratamiento de esos datos que yo no soy capaz de realizar, no tengo esa tecnología, etcétera? El responsable del tratamiento es el responsable legal ante el titular y es quien debe demostrar que trata los datos de acuerdo a la ley. Ese responsable puede contratar un tercero que lo ayuda o que le presta algún servicio para tratar esos datos personales. Este encargado del tratamiento no decide los fines, no decide los medios. ¿Por qué? Porque lo hace todo por cuenta y riesgo de ese responsable. La ley en el futuro va a señalar que este encargado va a ser sí o sí responsable de aplicar medidas de seguridad y de solamente utilizar los datos para la finalidad contratada. Hoy en día el encargo del tratamiento como está regulado en Chile es bastante flexible, bastante amplio. Yo podría poner diversas cosas en el contrato. La futura ley de protección de datos va a ser responsable al encargado al menos de estas dos cosas, de la seguridad y de solamente utilizar los datos para la finalidad contratada. Ejemplos del tratamiento por encargo son muchos, porque las organizaciones en general muchas veces externalizan ciertas operaciones respecto de los datos personales. Servicios de marketing, servicios de encuesta, pago de sueldo, destrucción de datos personales, videovigilancia, asesorías y diversas operaciones del tratamiento donde yo encargo a otro que realice alguna operación del tratamiento por mi cuenta y por mi riesgo de datos y que los titulares se entiendan con ese responsable. Los trabajadores también, los colaboradores juegan un rol también importante dentro de estos roles del tratamiento de datos y tienen una obligación legal de confidencialidad. Y esto es una prohibición de revelar los datos fuera del ámbito permitido en sus funciones o tareas. Esta obligación de confidencialidad para cualquiera, encargados, responsables o los trabajadores, es una obligación de carácter indefinido. No porque yo me voy de una organización y me quedé con ciertos datos, se acaba esa organización de confidencialidad. La fuente de los datos, ¿de dónde pueden venir estos datos? Pueden venir recogidos directo del titular, pueden venir porque tengo el mandato legal para poder tratar esos datos, pueden venir de fuentes públicas o pueden venir porque alguien me los comparte. Y cuando los datos se comparten entre dos organizaciones, hablamos de una transferencia de datos de responsable a responsable, y aquí es muy importante generar siempre estas transferencias o estas acciones que legalmente se denominan cesión de datos personales por escrito, señalar qué datos se van a transferir, verificar el origen de esos datos y que sea factible que yo pueda recibir esos datos porque existe la habilitación legal de entrega de esos datos, ya sea porque el consentimiento del que recogió esos datos decía que iban a ser transferidos y porque yo voy a adquirir la responsabilidad legal de esos datos cuando hay transferencia de datos. No soy acá un encargado del tratamiento que solamente voy a hacer algo específico y acotado con esos datos, sino que me transformo también en un responsable. Lo importante de las transferencias de datos, que son también operaciones de tratamiento de datos, cuando dos organizaciones se comparten datos, es también regular los asuntos de seguridad, los métodos en que se van a transferir los datos, si es que las transferencias van a ser permanentes por una sola vez, quiénes van a ser las contrapartes, cómo se va a garantizar la confidencialidad, etcétera. El mandato o encargo del tratamiento, que es una forma también que yo tengo de recibir datos, también se recomienda siempre que sea por escrito, que se indiquen qué datos van a ser objeto del encargo, cuál es la finalidad o el objeto específico de ese encargo, cuáles las normas de seguridad que yo voy a exigir a ese encargado, cómo voy a verificar que lo que yo exijo
se esté realmente cumpliendo, entonces la posibilidad de auditar y revisar los términos del tratamiento que se encarga, establecer si ese encargado va a poder delegarle a otro a su vez lo que yo le estoy pidiendo, en cuánto va a durar ese encargo, dónde se van a almacenar esos datos, porque si yo soy responsable de esos datos y mi encargado los va a tener almacenados, no sé, en un país que no ofrece el nivel de protección adecuada, yo debería al menos elegir otro encargado o exigirle a ese encargado mayores rangos de responsabilidad y penalidades por incumplimiento. ¿Y qué pasará con los datos una vez terminado el encargo? ¿Se van a destruir? ¿Se van a devolver? ¿Y cómo yo garantizo que ese encargado no se quede con una copia de los datos de los cuales yo soy responsable? Entonces, estas operaciones de tratamiento de datos son las más comunes de las organizaciones. Compartir datos con otro o bien solicitar a otro que, em, que, em, que haga algo con los datos personales. Principios de la protección de datos personales son las reglas del tratamiento de datos y responden a la pregunta ¿cómo debe ser el tratamiento? Y vemos acá en este círculo, que es una especie como de cadena, diversas reglas que van respondiendo a esta pregunta. ¿Cómo debe ser el tratamiento? Primero, el tratamiento tiene que ser lícito. Yo tengo que tener los datos, ya sea porque los obtuve del titular con su consentimiento, porque una ley me obliga a tener esos datos, porque tengo funciones públicas establecidas, porque un contrato, por el interés legítimo, para finalidades lícitas y respetando los derechos de las personas titulares de esos datos. Entonces, el principio de licitud, que es la primera regla, dice, si usted tiene datos, tiene que tenerlos bajo algún tipo de habilitación legal y usted tiene que saber cuál es esa habilitación legal. Hace algunos años existían unos televisores de la marca Samsung que tenían una cláusula más o menos como esta. Su televisor puede recoger y capturar comandos de voz y textos asociados para evaluar y mejorar el reconocimiento de voz. Sabemos que hoy en día los televisores son inteligentes, se conectan a Internet y al conectarse a Internet, el televisor podía eventualmente, era lo que decía la política que nosotros aceptábamos y por cierto no leíamos cuando conectábamos el televisor a Internet. Que el televisor podía eventualmente recoger lo que nosotros estábamos conversando. Imagínense ustedes los televisores en general, para algunas personas están en los dormitorios yo puedo conversar con personas cosas muy, muy privadas y el televisor iba a estar captando eventualmente estas conversaciones. Entonces, si estas palabras habladas incluyen información sensible, tenga usted, está avisado prácticamente que esta información podía ser transferida a terceros. Si usted piensa en un televisor, ¿es razonable que un televisor a usted lo escuche? Por mucho que usted ya diga, bueno, yo acepté comprarme un televisor inteligente, acepté mi política, acepté la política de privacidad de ese televisor y lo tengo conectado a Internet. Existe un principio que es el principio de la lealtad. Bueno, acá tenía otro ejemplo. Hasta el 2017, Uber rastreaba a los usuarios después de que terminaban el viaje. Usted tomaba un Uber, terminaba su viaje y hasta 5 minutos después la aplicación seguía rastreándolo para saber dónde usted iba. ¿Eso es razonable o esperable del servicio al cual usted está optando, aunque no se lea los términos y condiciones? ¿Es razonable que su televisor lo escuche? ¿Es razonable que cuando usted termine su viaje en la aplicación siga captando sus movimientos hasta 5 minutos después? La lealtad en el tratamiento significa eso, que los datos tienen que ser tratados por las organizaciones como te gustaría a ti que se trataran tus datos propios. Si uno tuviera que resumir este principio en una sola frase. Es decir, la lealtad contextual va a depender de las circunstancias y va también a depender de lo esperado en el tratamiento. Entonces yo puedo declarar en un consentimiento que voy a específicamente escuchar a los usuarios. Y de hecho Samsung lo declaraba, decía yo los voy a escuchar, así que usted tenga ahí ojo con lo que habla. Y las autoridades europeas de protección de datos estimaron que esas cláusulas no eran leales con las personas y obligaron a anular ese tratamiento aunque estuviera consentido y aceptado por los usuarios. Ese también es un vuelco, como les contaba yo al principio, dentro de lo que yo puedo aceptar y lo que las organizaciones realmente pueden hacer. La finalidad
respondiendo a la pregunta ¿cómo debe ser el tratamiento? Es que el tratamiento solamente puede realizarse, o los datos deben utilizarse para los fines para los cuales fueron recolectados. La finalidad limita lo que puedo hacer con los datos, el tiempo que puedo almacenarlos y las sesiones a terceros. La temporalidad tiene razón con el periodo de tiempo. Los datos yo no puedo almacenarlos infinitamente en el tiempo. Y si necesito los datos por más tiempo del informado en la finalidad, esto tengo que justificarlo y debe ser razonable a la finalidad informada. Muy importante, los términos de servicio, las políticas de privacidad. En esta lámina yo les muestro cuánto se demora una persona en leer los términos y condiciones de los diversos servicios que hoy en día estamos acostumbrados a utilizar. De Facebook 17 minutos, de Instagram casi 10 minutos, de Twitter 23 minutos, de Zoom 30 minutos en leer los términos y condiciones y la política de datos, asumiendo que leemos aproximadamente 240 palabras por minuto. Los documentos entonces son larguísimos. En general las personas no los leen. Y esto se relaciona finalmente, las políticas de privacidad se relacionan con los principios de información y de transparencia. Estos documentos, ¿qué es lo que deben señalar? ¿Quién es el responsable? ¿Para qué yo voy a tratar esos datos? ¿Qué datos voy a tratar? ¿En qué momento los voy a recoger? ¿Qué derechos tienen las personas respecto de sus datos y cómo yo voy a habilitar que esas personas puedan ejercer esos derechos? Si los datos serán cedidos a terceros o reutilizados, las condiciones de esa reutilización, las medidas de seguridad, el tiempo por el cual yo voy a tratar esos datos, dónde y quién los va a almacenar. Y esto, obviamente, la información y la transparencia como principios que van unidos deben estar siempre disponibles en un canal de comunicación fácil, expedito, no deben que estar escondidas para las personas y ojalá explicadas en un lenguaje fácil y accesible. Autoridades también de protección de datos a nivel europeo han estimado que cuando estos términos y condiciones son demasiado largos, que implica casi 30 minutos de lectura, ese tratamiento de datos no es informado, no es transparente, por mucho que toda la información esté ahí. Entonces yo tengo que asegurar de que las personas puedan realmente comprender lo que están autorizando respecto de sus datos en este documento que se conoce más comúnmente como política de privacidad. La confidencialidad ya nos habíamos referido a ella y esta obligación de guardar secreto, que es una obligación que se mantiene indefinida en el tiempo, aunque yo ya no esté trabajando con esos datos personales. El principio de calidad, que tiene que ver con la forma en que la organización que va a utilizar los datos va a asegurar que el dato que está utilizando es exacto, actual y responde con veracidad a la situación real del titular de datos. Y para eso tiene que siempre estar verificando la forma en que el titular puede también actualizar su información, ir eliminando información caduca, antigua, datos que ya no necesita, bloquear datos que no esté seguro de su veracidad. Y esto también tiene que ver con procesos internos de las organizaciones en ese sentido. ¿Qué pasa cuando mis datos no están completos, inexactos, pueden estar equívocos? ¿Los puedo utilizar o no? Si los utilizo, estaría infringiendo esta regla que es de la calidad. La responsabilidad implica que quien va a utilizar datos es el responsable de garantizar primero el cumplimiento de la protección de datos, de rendir cuenta a los titulares y de revisar todo el tiempo los procesos sobre los cuales sustenta el tratamiento de sus datos personales, de implementar las medidas de seguridad, de analizar la forma en que los datos están siendo tratados y sobre todo de reparar los daños si es que estos ocurren, si es que ocurren filtraciones, usos indebidos, y la responsabilidad tiene que demostrarse. O sea, yo tengo que ser capaz de decir, esto es lo que yo hago para cuidar los datos personales de los titulares. El principio de seguridad significa que la organización responsable tiene que implementar medidas técnicas y de organización, no solamente medidas técnicas, no solamente tecnología de ciberseguridad, sino que también las personas que trabajan con los datos tienen que estar conscientes de esas obligaciones para garantizar la disponibilidad, la confidencialidad y la integridad de los datos. Las modernas leyes de protección de datos obligan a reportar las fallas de seguridad cuando existen vulneraciones a la seguridad de los datos personales y eso también viene incorporado en la futura ley de datos personales. Y el último principio, no por eso el menos importante, pero se los quiero explicar con un ejemplo. Todos usamos aplicaciones en nuestros teléfonos, por ejemplo, esta linterna. Y la linterna, por cierto, nos sirve para alumbrar cuando nos hemos quedado sin luz
y que por cierto, bueno, necesita acceso a ciertas funcionalidades de mi teléfono, como por ejemplo el flash de la cámara. Pero ¿qué pasa? Este tipo de servicios, entre comillas, gratuitos, finalmente a lo que piden acceso es a más cosas de las que realmente necesitan para funcionar. Esta linterna, por ejemplo, puede tomar fotografías y grabar videos, puede acceder a mis contactos, puede ver desde dónde yo me conecto a internet, puede acceder completamente a la red, puede modificar la configuración del sistema, etc. Si yo pienso si yo les muestro esta aplicación de sonido de animales, que es una aplicación, no sé, para entretener a mi hijo, donde van a sonar los pollitos, la vaquita y el perrito, la aplicación no solamente va a acceder al parlante para emitir el sonido, sino que me va a pedir acceso a mis fotos, a mis contactos y a mi identidad. ¿Para qué? ¿Necesitan estas aplicaciones esos datos para funcionar, para prestarme el servicio? No. Y ese es el principio de proporcionalidad y minimización. Yo tengo que pensar y justificar el acceso a datos pertinentes y no excesivos en relación con los fines que yo ofrezco a mis usuarios. Y los datos deben ser necesarios para lograr esa finalidad, justos y necesarios y objetivamente necesarios para cumplir esa finalidad. Y esto significa que solamente puedo recoger esos datos y no otros, y solo en el momento en que los voy a tratar. Y esta ha sido una de las incorporaciones más importantes en las futuras leyes, en la futura ley de protección de datos de Chile, y que por cierto se recoge desde el reglamento europeo. ¿Qué derechos tienen las personas? Tienen derecho de acceso a sus datos, conocer qué datos son tratados, tienen derecho a corregir su información, tienen derecho a eliminar su información. Estos derechos, las organizaciones que utilizan datos tienen que garantizar la forma en que se ejercen. A veces nuestros proyectos se pueden ver impedidos de existir si las personas ejercen sus derechos. Hay casos en que las leyes de datos priorizan el uso de datos por sobre los derechos de las personas, pero hay que verlo caso a caso. Por ejemplo, para casos de investigación científica. Las personas podrían ahí ver limitado su derecho de eliminación de datos. Yo no quiero que utilicen mis datos para fines, qué sé yo, sanitarios, pero que son indispensables para la salud pública. Las personas van a ver limitados sus derechos relativos a sus datos personales, pero son casos específicos que hay que justificar y hay que ir analizando. También las personas tienen derecho a objetar el tratamiento de sus datos bajo ciertos contextos, tienen derecho a bloquear o a suspender el tratamiento de datos personales cuando existan dudas respecto de su exactitud o vigencia, tienen derechos a aportar su información personal en distintos responsables, y este derecho no está reconocido hoy en día en Chile, pero viene en la nueva ley de datos personales, de portar mis datos a otra empresa que me ofrezca mejores condiciones, una mejor protección de la privacidad. Y para terminar, les quiero hablar de dos derechos nuevos que también vienen incorporados en la futura ley de protección de datos y que tienen que ver con el uso, por ejemplo, de inteligencia artificial o de las decisiones automatizadas, que es el derecho de las personas a entender cómo se llega a esta clase de decisiones cuando se utilizan datos personales. Cuando una decisión la toma un algoritmo respecto de mi persona para, por ejemplo, acceder o terminar un empleo, para obtener un beneficio público, para acceder a un subsidio, y hay un algoritmo en ese proceso de decisión, yo tengo derecho a una explicación. Tengo derecho a saber qué datos se utilizan, cómo se utilizaron y cuál es la lógica detrás de ese algoritmo. Y también tengo derecho a impugnar esa decisión en ciertos casos. Y otro derecho muy importante hoy en día en la era digital es el derecho al olvido. Muchas veces las personas queremos que nuestra información pasada, que se trata lícitamente, que es información real, no esté disponible para todos, porque está descontextualizada, porque yo ya no soy así, porque yo ya cambié, porque esta información afecta mi honra, mi privacidad, mi reputación, es información antigua, redundante, irrelevante, y obstaculiza la forma en que yo quiero ser percibido hoy. Entonces, el derecho al olvido, que es un derecho que también viene a ser reconocido en las modernas leyes de protección de datos, me da el derecho para suprimir ciertos datos personales cuando están disponibles en Internet y yo deseo rehacer la forma en que quiero ser visto por la sociedad.
Este derecho, sin embargo, y lo voy a dejar así porque es un tema para conversar mucho más rato, no puede ser ejercido por cualquier persona. Pensemos en personas que juegan un rol en la vida pública. Nosotros quisiéramos conocer aspectos de su pasado de aquellos que van a tomar decisiones, ¿verdad? Entonces es un derecho también que hay que ir viendo caso a caso. En Chile actualmente se está tramitando un proyecto de ley de protección de datos. Este proyecto de ley incorpora todo lo que hemos ido conversando hoy, los más altos estándares de protección, mira el reglamento europeo como modelo, fortalece los principios y derechos, porque hoy en día todos estos principios que conversamos, estas reglas, no están todas en la ley actual de protección de datos, pero si nosotros queremos queremos implementar un buen sistema de protección en nuestra organización, esto es lo que deberíamos mirar como el desde. Establece también la protección de ciertas categorías especiales de datos, regula el tratamiento de datos en las organizaciones públicas, regula el tratamiento masivo de datos, regula el tratamiento de datos en las decisiones automatizadas, la privacidad por diseño, establece sanciones y también ayuda a las organizaciones al cumplimiento a través de los modelos de prevención de infracciones. Pero nada de esto tendría sentido sin una autoridad supervisora. El proyecto de ley crea una agencia de protección de datos personales que tiene como objetivo supervisar el cumplimiento de la ley, interpretar, dictar normas, fiscalizar y sancionar los incumplimientos de la ley de datos personales. Y esto es clave porque nosotros tenemos una ley de datos personales de hace más de 20 años y es bastante desconocida puesto que no tiene esto, no tiene la autoridad de control, alguien que fiscalice que las organizaciones que usan datos estén cumpliendo algún estándar. Entonces, cualquier cosa que nosotros podamos hablar respecto a la protección de datos va a quedar un poco en nada si no tenemos este rol que es fundamental para garantizar los derechos de las personas. Y esta es una agencia que va a poder, como les señaló en esta lámina, fiscalizar y lo que causa mayor temor en las organizaciones sancionar incumplimientos relacionados con la protección de datos personales, lo que torna esto una cuestión urgente, importante en las organizaciones. Así que eso es lo que quería compartir hoy con ustedes. Ahí